¿Por qué les cuento esto? Porque habrán visto que en el grupo de WhatsApp yo les subí la actividad integradora del módulo 4, ¿sí? Les subí la actividad y en la cual dice tienen que armar el juego para poder exponerlo en clases y bueno, por ese motivo es que nos autorizaron a retomar el día lunes de la semana que viene en el horario que veníamos teniendo clases y les cuento por qué. Porque hoy es la última clase en la cual yo hablo, ¿sí? En la próxima clase ya van a hablar todos y todas ustedes. ¿Cómo? Vamos a hacer una exposición, ¿sí? Como cuando alguna vez lo hicimos en la escuela, van a hacer ustedes la exposición. ¿Cómo? Y bueno, van a tener que armar un juego, para eso pueden buscar en internet, en algunos lugares, modelos de juego sobre el tema que quieran trabajar, ¿sí? Lo tienen que hacer, por ejemplo, si quieren hacer un juego de mesa en una hoja, dibujan cómo sería, los colores, o sea, el dibujo, el juego tal cual como va a funcionar. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a contar qué quisimos trabajar con ese juego, cómo funciona, cuál es la idea de que qué hagan, qué cosas hagan los chicos o los adolescentes. Eso. Ustedes van a tener que hacer la exposición sobre el tema, ¿de acuerdo? Yo con eso voy a cerrar la nota del módulo 4 ya que, como vimos, están muy atrasados en otros módulos y yo les traje actividades. Entonces, para aquellos que ya pudieron hacer actividades del módulo 4 eso les va a sumar nota aparte. Pero la actividad obligatoria para todos y para todas va a ser esta, de hacer el juego y exponerlo, ¿de acuerdo? Iba a ser el día lunes de la semana que viene en este horario y van a tener 5 minutos cada una. 5 minutos para contar de qué se trata el juego, para contar cómo funciona, qué quisieron hacer, qué quisieron trabajar. 5 minutitos van a tener para poderlo presentar. Esta actividad es obligatoria, ¿sí? Para todos y para todas. Es obligatoria porque es con la cual yo voy a cerrar la nota del módulo 4 para que les puedan dar después los certificados, porque cada una de los módulos tomó alguna forma de trabajo o algo por el estilo, ¿sí? Entonces, por eso es importante en esto que puedan animarse. Primero que vamos a tener que tener cámaras, ¿sí? Segundo que vamos a tener que activar micrófonos y van a tener que poder hablar. Y ahora bien, bueno, habiendo hecho este comentario, que de hecho lo voy a volver a hacer a la final del módulo, de la clase de hoy, para que los compañeros y compañeras que ingresen más tarde puedan también tener la información, es que vamos a empezar con la clase de hoy, ¿sí? ¿Cuál es la idea de la clase de hoy? Hoy el tema que nos toca es este de los libros y la lectura, ¿sí? Esto de los libros y la lectura viene a ser así como el último eslabón de esta cadena que yo les fui contando desde la clase uno. El tema de los juegos y los juguetes, el tema de las pantallas ahora, y a posterior el tema de, de los libros y las lecturas. Y bueno, ¿qué les puedo contar en esto? Es importantísimo el tema de poder trabajar la lectura con los niños y niñas. En realidad, ¿cuál es la idea? La idea es esta, de poder crear el hábito de la lectura. Está buenísimo poder trabajarlo desde la niñez, ahora está bueno cuando no lo podemos hacer antes, quizás por desconocimiento o por lo que fuere. Ya lo trabajamos con niños o adolescentes y también hay una forma de ayudarlos a ingresar en este mundo de las lecturas, de las historias, de los cuentos y de los textos. ¿Y por qué les cuento, les digo esto de la niñez? Y porque es hacerles al hábito, como es el hábito de lavarnos los dientes, como es el hábito de por allí bañarse, de comer saludable, de hacer alguna actividad física, ¿sí? Entonces, y para que entendamos cuál es la importancia de la cabeza, la parte psicológica, digamos, la parte cognitiva, y para poder avanzar con esto y para que entendamos por ahí un poco cuál es la idea de esto, de trabajar el tema lectura, yo les armé una diapositiva que se las voy a compartir ahora,
y que básicamente les va a contar un poco de por qué es tan importante trabajar este tema, ¿sí? Y aquí yo les pongo a modo de ingreso, de introducción, dice que el cuento, y ¿por qué hablo del cuento de manera más intensiva? Porque el cuento es como el primer contacto con la lectura, ¿me entienden? Entonces, les pongo así, el cuento es la base para el desarrollo intelectual del niño o de la niña. Al contarle una historia, nosotros podemos lograr que entiendan las cosas con una mayor rapidez, que empiecen a entender los significados y los motivos de por qué son las cosas así, a partir de esto, de absorber la información con mayor rapidez. También ayuda a que su cerebro trabaje con una mayor seguridad, porque conoce las cosas sobre las cuales le pueden hablar en algún momento. Eh, También contarles que a partir de esto de la lectura, estamos trabajando esto de la capacidad de tener, de fortalecer la memoria, de tener una mayor memoria. ¿Y por qué? Porque cuando yo cuento una historia, un cuento, o cuando leo, mi cabeza va organizando la información para entenderla. No sé si me explico. Y con esto de fortalecer la memoria, van a tener mayor capacidad para guardar información cuando, por ejemplo, tengan que hacer una evaluación del colegio. También ayuda en esto de las ganas de poder hablar, de contar, de decir las cosas. No sé si se acuerdan que en algún momento hablábamos de esto de que, por ejemplo, tenemos adolescentes en casa y está muy difícil el tema este de poder comunicarnos. Y es por esto, porque al trabajar la lectura vamos creando lazos que se hacen cada vez más fuerte, y esto lo vamos a charlar enseguida cuando hagamos el debate. Vamos a poder trabajar esto. También decirles que a partir de esto, de la lectura, se amplían las capacidades de entender y de comprender las cosas. Y en esto también hablando de lo que es la imaginación, la creatividad, la facilidad para poder armar un texto cuando, por ejemplo, en la escuela se los piden. Entonces, y para avanzar un poco más en esto que yo les estoy contando, yo les voy a decir, por ejemplo, qué cosas hace esto de la lectura. Y bueno, les tengo que decir que les enseña de la lectura o de contarles un cuento, ayuda a distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque ustedes habrán visto alguna vez que en los cuentos, en las historias, este, hay personajes buenos y personajes malos, ¿sí? Y cada uno tiene una característica que lo va a hacer parecer más bueno o lo va a hacer parecer más malo. Y a esta relación el niño o la niña la va haciendo. Y a partir de allí empieza a formar estructuras en la cabeza. Después también, esto de que la lectura va a ayudar a su desarrollo intelectual, es decir, va a ayudar a potenciar, a hacer más elevado su capacidad de entender y de trabajar la cabeza, la parte intelectual. Ahora, ¿se acuerdan cuando en algún momento nosotros hablamos esto de que a veces estamos todos en casa o en un lugar en común con varias personas, pero a pesar de que estamos sentados frente a frente, estamos con el celu y no tenemos diálogo y no nos escuchamos? Bueno, esto es lo opuesto. En la lectura se trabaja esto de la habilidad de escuchar, ya sea porque nosotros contamos la historia y el niño o niña está escuchándolo, o porque nosotros también empezamos a escuchar eso que nos preguntan o que nos dicen, porque el niño generalmente, y esto si lo pueden poner en práctica o ya lo pusieron en práctica me van a poder dar la razón, cuando escucha lo que le llama mucho la atención, él empieza también a preguntar. Ahora, ¿se acuerdan también cuando yo les decía, con el exceso de pantalla, los niños y las niñas tienen generalmente ansiedad, nerviosismo? Bueno, con la lectura es lo opuesto. ¿Saben por qué? Porque al o nosotros leer o contar una historia o que el niño o la niña lea, entran en un nivel de que bajan la ansiedad. ¿Por qué? Porque la cabeza empieza a volar hacia otro lugar, ¿me entienden? Y empieza a bajar el nerviosismo, la ansiedad, porque es lo que la cabeza le va mostrando y no lo que va estimulando la imagen. También decirles que en esto no, a ver, quiero ser clara, no les digo que tenemos que estar 24 horas, 7 días a la semana leyendo, diciéndole tenés que leer, venir, tenés que leer, que aprender, que no, con 10 minutitos que nosotros nos podamos tomar para sentarnos a la noche, y aquí haciendo referencia a esto de la anécdota que yo les contaba el otro día de los chicos a las 4 de la mañana con las pantallas, con que nos sentemos 10 minutitos en el momento que ya están acostados y les contemos una historia o un cuento, o les leamos o les contemos inventado por nosotros, les va a ayudar a conciliar el sueño de una mejor manera y a dormir más profundo. Contarles también
Y como les decía hace rato, que a partir de esto de la lectura, trabajan la memoria, sí, muchísimo, pero también esta capacidad de poder expresar lo que piensa, lo que siente, lo que se va imaginando. Y en esto se hacen los lazos, esto de tener una comunicación más fluida con nuestros adolescentes ya entrada a esa edad. Contarles también que esto de la lectura ayuda a fortalecer vínculos, a crear vínculos, ¿me entienden? O en esto de que a partir de la lectura también ayudamos a que los niños y niñas combatan sus propios temores. Y ustedes van a decir, profe, pero ¿cómo? No, sí. Y yo les voy a contar, desde un lugar psicológico y científico, cuál es la importancia y por qué se da esto que yo les vengo contando, ¿sí? Ahora voy a mostrarles un poquito más abajo esta diapositiva, que ustedes se acuerdan cuando yo les dije en algún momento, tenemos que tener algunos fundamentos cuando elegimos los juguetes según las edades del niño o de la niña. Bueno, acá es algo similar, ¿sí? Porque por ejemplo, es importante saber qué tipos de historias o de libros o de cuentos les va a llamar más la atención según la edad y nos va a hacer mucho más fácil esto de ayudar a los niños y niñas a ingresar al mundo de la lectura. Por ejemplo, en esta diapositiva les cuento que a partir de los 2 años, 2 años y medio, ¿por qué no año y medio? Al contarle historias, perdón, les contamos historias y tienen que ser libros que tengan muchos dibujos, muchos colores, e ir diciéndole, mira, este es Josecito que está corriendo por el bosque, esta es la casita, y les vamos señalando y les vamos mostrando. Entonces el niño o la niña, ¿qué va a hacer? Va a empezar a juntar, ¿sí? Lo que es la palabra o el significado de las cosas con las cosas que él puede ver. ¿Me explico? A ver, va a poder ver que existe una casita de madera o que existe una casita de ladrillo, si le contamos la historia, por ejemplo, de los chanchitos. O, por ejemplo, también que cuando ya entramos a partir de los 3 años, debemos buscar historias más sencillas, historias claras, con ideas claras, que sean cortas, que tengan pocos personajes. ¿Por qué? Porque ahí ya empieza el proceso de memorización, ya no de conocer, sino de memorizar. Y en esto les puedo poner el ejemplo este del cuentito de los tres chanchitos y el lobo, y donde aparte de que es una historia cortita, que por allí les llama mucho la atención, también empiezan a reconocer algunos valores, como por ejemplo este del esfuerzo, también de la seguridad, porque si ustedes recordarán, el cuento de los chanchitos dice que uno de los chanchitos hizo una casita de paja y el otro de ladrillo, y que el lobo sopló y voló la casa de paja y corrió hacia la casa del lado y después los otros dos corrieron hacia la casita de ladrillo y ahí estaban seguros. Entonces, esto es lo que nos va mostrando la lectura a partir de ello. Ya un poco más adelante, eh, por cerca de los 4 años y un poquito más, a los niños y a las niñas les llama mucho la atención estos cuentos con personajes fantásticos como hadas, como los duendes, como por ejemplo no sé, esto de las leyendas, de cómo surgió, por ejemplo, las leyendas del tigre o de, no sé, de algún animal que tengamos acá en Salta, que no se me viene ahora a la memoria, o hablar de estos personajes como las hadas, como los magos que tienen superpoderes, eso les llama muchísimo la atención porque despierta su curiosidad, ¿me entienden? Ya cuando estamos por cerca de los 5 años y los niños ya van a buscar un poco más, o les va a llamar la atención esto de los protagonistas que son niños, niños o niñas como los nuestros, a los que les estamos contando la historia. ¿Y saben por qué? Porque en esto el niño, la niña empieza a ponerse en el lugar del personaje de la historia y empieza a imaginar como que él va viviendo las aventuras. Los ejemplos que les puedo poner a este tipo de libros, o de historias, o de cuentos, es, por ejemplo, Hansel y Gretel, o contarles, por ejemplo, esto del libro de la selva, en donde son personajes un poco más reales, donde suceden aventuras en las cuales el niño se personifica en el personaje que le estamos presentando. Y bueno, ya a partir de los 8 años, les empieza a gustar mucho más esto de los libros de aventuras, de detectives, de investigación, esto de la búsqueda del tesoro, de buscar pistas para descubrir algo, o por ejemplo, estas historias como por ejemplo, como decirles, a ver, ¿cuál puede ser? O esta donde hay hechizos, donde hay magia,
como La Bella y la Bestia, donde un hechizo transformó al hombre en una bestia y a toda la gente que trabajaba con él la convirtió en teteras, en portalámparas, en portavelas, según cuál era su trabajo cuando eran personas, ¿me entienden? Eso les llama mucho la atención. Y bueno, ya cuando ingresamos un poco más adelante y ya entendemos que los chicos tienen este hábito de la lectura, podemos leerles o hacerlos leer o contarles nosotros historias como por ejemplo la historia del Principito, ¿me entienden? Donde, por ejemplo, las cosas no son lo que parecen, sino otras. Y en el ejemplo les puedo decir que en el Principito hay un capítulo, no sé si habrán tenido la oportunidad de escucharlo, de leerlo, en la que el Principito viaja a un planeta desconocido en su fantasía y dice que llegó a un lugar donde había una montaña que tenía dos partes, pero que en realidad no era una montaña, era como un sombrero y que abajo de ese sombrero había un elefante oculto. ¿Me entienden? Ese tipo de cosas llama mucho la atención. Y en El Principito, si lo quieren leer, si no lo pudieron leer alguna vez, o si quieren compartirlo con sus niños ya de 12 y en adelante, este, enseña mucho, y lo habrán visto alguna vez en algún meme en las redes sociales, enseña mucho sobre cosas de la vida, sobre esto de que estoy diciendo algo, pero en realidad quiero expresar otra, ¿me entienden? Esto se da mucho y es importante poder tener esta capacidad de poder elegir cuáles son las cosas que les van a llamar la atención. Ahora, yo como les decía recién aquí, les cuento un poco de cuál es la respuesta psicológica que le dan los científicos a esto que yo les estoy contando. Y les dicen que, por ejemplo, es importante para iniciar a un niño o una niña en el mundo de los cuentos, es importante empezar por esas cosas que son tradicionales, folclóricas. Habrán escuchado quizás alguna vez que alguien les contó una historia de, por ejemplo, la mujer de piedra, de Esteco, o esto de que, por ejemplo, cuando apareció el duende, cómo tenía que luchar un hombre, que son cuentos muy nuestros, digamos, muy regionales, muy de Salta. También, y más dando otra sugerencia, decirles que, por ejemplo, cuando nosotros les contamos a nuestros niños, niñas, historias o cuentos o les leemos sobre hadas o sobre superpoderes, ellos en su interior empiezan a ahuyentar las pesadillas y los miedos de esos nocturnos. No sé si les habrá pasado alguna vez esto de que venían y decían, bueno, yo apago la luz porque ya es hora de dormir y nosotros empezábamos a esconder los pies porque supuestamente nos oscuridad nos iba a aparecer cuco. Esa era la típica de la niñez, digamos. Entonces, esto de los cuentos de hadas y de superpoderes ayudan a espantar esos miedos. ¿Y saben por qué? Por una cuestión sencilla. El niño en su cabeza, cuando escucha este tipo de cuentos, empieza a adquirir seguridad, seguridad en sí mismo. ¿Por qué? Y porque pudo entender que una hada pequeñita venció a un gigante, ¿me entienden? Entonces, allí empezamos a generarle esa seguridad. Eh, y en esto también, por ejemplo, en otro aspecto de cuentos, cuando empieza diciendo había una vez en algún lugar, automáticamente el niño viaja en su imaginación a ese lugar, a ese tiempo, que se lo inventa él mismo porque no está diciendo ni dónde, ni a qué hora, ni qué día, empieza en su mente a crear ese lugar, ese escenario, vamos a decir. También contarles que, por ejemplo, cuando les presentamos a un niño, a una niña, libros con imágenes, con viñetas, con pictogramas, les llama mucho la atención porque genera esa curiosidad de saber qué hay adentro de ese libro. Y con esto, cuando yo les cuento la importancia de poder tener por allí acceso a esto de los libros, no necesariamente tenemos que comprar 500 libros en casa, no, 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 no. Basta con que, por ejemplo, un día, digamos, vamos media horita a la biblioteca, por ejemplo, que es decirles, mira, vamos a un lugar donde vive mucha magia, donde vive mucha información, y llevarlos y conocer, y nosotros también poder tener esa idea de eso, de la biblioteca, donde nos prestan libros gratis, donde es inconfundible la sensación del niño de tener contacto con el libro. El hecho, no sé si les pasó alguna vez, el olor a la tinta, el pasar hojas, el poder ver imágenes en muchos casos, vas a tener acceso a eso, ¿me entienden? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, consulta? Sí, no, no sé, quizás, tal vez, ¿no? Bueno,
Yo les voy a contar algo. Yo ahora les armé les busqué un videito que se los voy a compartir, que está muy bueno. Es una dinámica. Hola, gordo, ¿cómo estás? El gordo de Amparo. Contarles esto de que les seleccioné un videíto que les va a dar una idea de cómo podemos trabajar esto de empezar con los primeros acercamientos a la lectura con nuestros niños y niñas. Y después de ese video, yo les voy a contar cómo lo podemos trabajar en los adolescentes, ¿me entienden? El videíto este que se llama el cuento motor es una forma de contar cuentos y de poder tener actividades físicas, actividades motoras, ¿sí? Yo se los pongo, se los comparto para que lo vean, espero que les guste y lo charlamos enseguida. Hola, espero se encuentren muy bien. En el video del día de hoy les voy a compartir una estrategia llamada el cuento motor, la cual si implementamos con nuestros niños, podremos ayudarlos a desarrollar habilidades cognitivas, afectivas, sociales y motoras. Comenzamos. En un cuento motor, los niños tienen la oportunidad no solamente de escucharlo, sino también de vivirlo como protagonistas. Es por eso que se convierte en un juego y también se les convierte en una experiencia significativa. El cuento motor consta de dos fases. En la primera, el adulto con el niño leen la historia o la escuchan, de manera en la cual se reflexiona sobre el contenido de la historia. En la fase 2, los niños toman el papel de protagonistas y solamente escuchan que el adulto narra la historia y ellos van haciendo los movimientos que se indican. A continuación, te voy a presentar un ejemplo de cómo puedes llevarlo a cabo. Visitando la granja de los abuelos. Había una vez una niña y un niño a quienes les gustaban mucho los animales. Un día, en el auto de papá, viajaron a la granja de sus abuelos y se dieron cuenta que al fin podrían conocer a muchos de los animales que solo habían visto en los videos. Como llegaron de noche a la granja de los abuelos, se fueron a dormir de inmediato. Por la mañana, mientras los papás y los abuelos dormían, los niños se levantaron de la cama y salieron a conocer lo que había en la granja. Caminaron por la granja y encontraron unos lindos pollitos. Como les parecieron muy tiernos, se agacharon para agarrarlos, pero la gallina, al darse cuenta, se enojó. Los niños rápidamente dejaron a los pollitos y se echaron a correr. Llegaron al estanque donde estaban los patitos. Se quitaron la pijama y se metieron al estanque. Comenzaron a nadar con los patitos. Pero entonces se dieron cuenta que los puerquitos se habían salido de su corral. Se salieron rápido del estanque, se vistieron y ayudaron a los puerquitos a regresar a su corral. Pero como había charcos de lodo, tuvieron que brincar para no ensuciarse. Al fin los puerquitos estaban de nuevo en su corral. Entonces escucharon un gato muy cerca de ahí. Se dieron cuenta que estaba arriba de un árbol y no podía bajar de ahí. Así que treparon el árbol y lograron rescatar al gatito. Estaban muy felices de haber ayudado a los animales y festejaban con las manos arriba y moviendo la cintura. Entonces se les ocurrió visitar el establo para subirse a un caballo. Así que iban practicando cómo cabalgar. Pero cuando ya iban a llegar al establo, escucharon que sus papás los estaban buscando. Así que corrieron a casa. Se cuentan los abuelos todo lo que los niños habían hecho, les dijeron:
Gracias, mis niños, pero lo que hicieron fue muy peligroso. Nunca deben acercarse a los animales si no los conocen, porque no sabemos cómo pueden reaccionar. Nos pueden lastimar. Deben hacerlo siempre en compañía de un adulto. Los niños prometieron a los abuelos que no lo volverían a hacer. Así, todos entraron a la casa y pasaron una tarde muy linda en familia. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. En este ejemplo que te presenté, solamente te di a conocer la fase número 2 de la estrategia, que es cuando el niño ya toma el papel de protagonista. Sin embargo, es muy importante que sí realices la fase número 1, porque en esa fase le permitirá al niño pensar claramente el contexto en donde se está desarrollando la historia, así como ir creando la idea de en qué momento realizará los movimientos. Una vez que realizaste esa fase, puedes comenzar con la fase que te presenté. Y bien, como podrás observar, ellos logran establecer mentalmente movimientos que después realizan, lo cual se convierte en el desarrollo de habilidades cognitivas como la imaginación y también la creatividad al realizar los movimientos. En el aspecto motor también inciden los aspectos de coordinación de movimientos, así también como el conocimiento de su cuerpo y los movimientos que pueden realizar con cada parte de su cuerpo. Y también, como te comentaba, esta estrategia ayuda a los niños en sus habilidades sociales y afectivas. Esto porque esta estrategia, cuando están en convivencia con más niños, la pueden llevar a cabo estableciendo lazos de convivencia con ellos, así también como lazos afectivos con el que le está contando la historia. Bueno, espero que te haya gustado mucho esta actividad. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Ven qué fácil poder llevarla a cabo? Bueno, vieron que yo les decía recién este tema de que así como podemos empezar a trabajar con los niños y las niñas, también lo podemos hacer con los adolescentes. Quizás antes no tenían una cultura de la lectura, de algo de eso. Pero bueno, es importante esto. Ay, y yo los y las invito a que puedan ver una película que por una cuestión de tiempo no estoy pudiendo compartírsela si el tráiler es un poco largo, pero yo les voy a mostrar cuál es la imagen de la película y se llama Escritores de la Libertad o Diarios de la Calle, ¿sí? Si la pueden ver, es muy linda, tiene un argumento muy lindo. ¿Y qué nos enseña esta película? ¿Cómo poder trabajar con con los adolescentes, en este caso ya? El tema de la lectura y del ingreso al mundo de la lectura. Por ejemplo, esta película se trata de una docente que va a trabajar a un barrio de los suburbios de Estados Unidos en un curso que los chicos no tenían capacidades, según decían los directivos, para poder trabajar en grupo, para poder hacer un texto, para poder leer, decía la directora de la escuela. Y bueno, dice que ella, esta docente empieza, eran jóvenes, por ejemplo, con temas de adicciones, con enfrentamientos de pandillas, y una serie de cuestiones así que van pasando, y ella empieza a buscar la forma de cambiar esa realidad, ¿sí? Y entonces, ¿qué hace? Les regala a cada uno de sus alumnos de ese grupo problema, digamos, tras un proceso así de ganarse la confianza, les regala un cuaderno, ¿sí? En ese cuaderno, ella les propone que primero armen en la tapa lo que quieran, pinten, dibujen, los forren, hagan lo que quieran. Y escriban lo que ellos quieran. Pueden ser cosas que les hayan pasado, pueden ser historias,
pueden ser una canción que les gustó mucho, puede ser esto no sé, de escribir poemas, lo que ellos quieran, o hagan dibujos, lo que ellos quieran, lo escriban en ese cuaderno. Y si en algún momento ellos querían, se lo muestren a ella. Entonces, por eso le digo, está bueno para que esto lo podamos ver nosotros, adultos, y ver cómo sí se puede ingresar a los adolescentes en llamarles la atención en alguna medida con esto de la lectura y del mundo de la lectura y de los textos, ¿sí? Los y las invito a que intenten poner en práctica. Yo lo puse en práctica y de hecho me sorprendí porque funciona muchísimo. Al darles la libertad de poder en algún lugar escribir lo que creen, lo que quieren, lo que les pasa, lo que piensan, lo que sienten, lo que les gusta, eh, es una herramienta muy buena, ¿sí? Y ahora bien, y ya cerquita del final de la clase, los y las voy a invitar a que podamos en la medida de lo posible prender las cámaras y vamos a charlar un ratito. Araceli, Eliana, José, Josefina. Hola, ¿están? Bueno, ¿de qué se trata esta actividad que pensé para hoy? ¿Se acuerdan que el otro día hicimos un conversatorio en la cual les gustó mucho a todos y a todas? Bueno, hoy vamos a hacer algo así, un conversatorio, pero más como de experiencias, ¿me entienden? A ver, si yo les propongo, por ejemplo, esto de recordando si en algún momento tuvimos la posibilidad o de que alguien nos cuente o nos lea una historia, puede ser en la escuela cuando éramos chicos o algún familiar o algún amigo, alguien que alguna vez nos haya podido contar una historia o leernos, que traten de recordar ese momento y que me cuenten, y yo les voy a ir preguntando, ¿cómo reaccionaban ustedes cuando les contaban esas historias? Si eso les quedó como un recuerdo, si cómo se llevaban con esa persona. ¿Y saben para qué es esta actividad? Para que desde la experiencia de todos y todas podamos ver que esto que les estuve contando de la lectura y de su importancia realmente es verdad, digamos. Así como les digo, vean la peli y vean si pueden ponerla a funcionar y, y bueno, me cuenten después la experiencia. Hola Ara, ¿cómo estás? Araceli Garzón, ¿cómo estás? ¿Te animas a activar el micrófono? Hola. Hola. ¿Alguna vez tuviste esta experiencia de que alguien te cuente una historia o de que te haya leído, gustado leer a vos o que vos le hayas contado a alguien una historia, un cuento? Que me hayan contado, no me acuerdo, de chiquita no me acuerdo. ¿Y vos contaste cuentos alguna vez a los niños a tu cargo o a alguien o alguna historia o no? Sí, a mi hijo. ¿A tu hijo? ¿Y cómo reacciona tu hijo cuando le contás la historia? ¿Ya te presta atención o se aburre? ¿Cómo es? Sí, presta atención, más le gusta ese de los chanchitos, pero él se asusta con el lobo. ¿Ah, sí? Sí. Después le tiene miedo, ¿no? Pero sí, él le gusta, también después lo cuenta él. Ah, mira, qué lindo. Muchas gracias por tu aporte, Araceli. Hola María Eugenia, ¿cómo estás? Hola, buenos mediodía. Bien. No se te escucha. ¿Te animás a que... A ver, Profe, sí, sí, bien. ¿Una pregunta para mí? sí. Esa de si tuviste alguna vez la experiencia esta de que te cuenten una historia o te lean un cuento o en la escuela o alguien o que vos lo hayas hecho con algún niño, niña a tu cargo o familiar. Sí, recuerdo, profesora, en la escuela, que ¿Mm? en lengua tenía una profesora que siempre nos solía contar que ella traía desde su casa unos cuentos que ella les contaba a sus hijas y nos traían, nos partían a todos los chicos de la escuela, nos los contaba y más nada, yo creo que
antes nosotros solíamos quedarnos callados y escuchar y prestar atención, imaginar, y yo creo que los hijos de ahora más que preguntan mucho que por qué pasó eso, o por qué tiene así, o por qué va por ahí, digamos, muchas cosas. Lo encuentro diferente de que cuando era chica y ahora, digamos, este, y, Sí, eso que me contás está bueno porque, por ejemplo, es cierto, los chicos hoy preguntan más porque ya tienen otras ideas, vieron esto de los aportes de las pantallas y demás, entonces ya tienen otra forma de ver, de razonar las cosas, ¿me entienden? Y está bueno esto sí, que aportás porque sí es así. Y te hago una consulta, y ese momento en el cual a vos la señorita te leía los cuentos, vos te empezabas a imaginar, me decís, ¿no? ¿Y cómo era digamos, tu relación con esa señorita? ¿Le tenías un aprecio especial o algo por el estilo? Me parece que se le cortó el internet. Bueno, a ver, a quién? Chan, 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 chan. Josefina, hola. ¿Te animas a activar el micrófono? ¿Cómo estás? Ahí está. Sí, ahí te Bien. escuchamos. Yo les sé contar a mis hijos sobre mi pasado, sobre lo que sabíamos hacer, las cosas que eran antes que la de ahora no son las mismas, para que ellos vean lo que uno también ha pasado antes. ¿Y cómo reaccionan tus hijos? ¿Te prestan atención? ¿Participan? Sí, me prestan atención, por ahí hay cosas que pasamos y no nos creen, pero se quedan como que pensando si es verdad o no, o las cosas que uno ha pasado. No llegan a imaginarse que eso existía, digamos. Eso de subirse, por Es- ejemplo, a los árboles o hacer alguna travesura toda la tarde mientras los adultos dormían, que nos dedicábamos a hacer puras macanas y que gracias a Dios siempre salíamos bien. Sí, no se llegan a sí. imaginar eso los chicos de hoy. Gracias por tu No, no, la aporte. verdad es que bueno, Lorena, ¿cómo estás? Bien, En tu caso, ¿te pasó de recordar que a vos te hayan contado una historia o vos contarla? en mi infancia no, porque mi mamá trabajaba día completo. Yo vivía con mis abuelos y ellos no me contaban. Y vos le O sea, cuando empecé a leer por primera vez, recién leí mi primer cuento. ¿Y te llamaba la atención? ¿Qué tipo de cuentos te llamaban la atención? Leía todo, como la Cenicienta, Blancanieves, los Caprecitas Rojas, todos esos cuentos. Sí, Bueno, gracias por tu aporte, Lore. Hola, Roxana, ¿cómo nada. estás? A mí una maestra nos contaba cuentos y nos hacía participar de que cada alumno terminaba hasta un punto y comenzaba otro alumno, participábamos todos. ¿Y a vos te Era gustaba más ese momento de leer? ¿Ah? ¿Te gustaba ese momento en el que les contaban las historias y todo eso? Sí, ¿Sí? sí, era más para que los chicos se interesen más en leer, participen, ya que no les gustaba pasar el frente, entonces nos hacía desde el banco que vamos leyendo y llamaba a otro leyendo. Bueno, gracias, Roxana, por tu aporte. Amparo, ¿cómo estás? Buen día, bien, gracias a Dios. Qué bueno, me Bueno, alegro. mi experiencia es que, bueno, mis padres los dos trabajaban siempre, así que mayormente nunca estaban en casa, pero yo me crié en la guardería de la localidad de La Merced, que ahí hay mucha contención.
Entonces, ahí teníamos nosotros nuestras maestras de apoyo, que ellas eran las que nos brindaban los cuentos y nos hacían participar. Nosotros participábamos todo el tiempo, ya sea leyendo o actuando. ¿Y a vos te gustaba ese momento? ¿Era para vos divertido? Sí, fue divertido, pero me cuesta mucho expresarme delante de los demás, digamos. Me pongo muy nerviosa. ¿Cómo ahora no se nota? Y bueno, tomé coraje. Es que hay que tener Pero coraje, no más que eso. sí, profe, esa fue mi experiencia y bueno, con mis niños trato de leerles, pero vio que ahora todo es más avanzado, es todo el internet, que ven sus cuentos, escuchan sus cuentos por la tele. Bueno, en el momento en que lengua ellos tienen que hacer tarea con respecto en el cuento, bueno, ahí sí yo me pongo, me siento, les leo, les explico. Pero si no, acá en casa mayormente siempre es el internet. Todos los cuentos ven por internet, señor. Gracias, Amparo. A ver, Adriana, ¿cómo estás? Profe, buen día, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Yo lo único que le podría comentar, bueno, no sé, de mi niñez, mis padres eran ausentes, trabajaban, no recuerdo que me hayan contado algún cuento infantil, pero yo de mi parte a mis hijos, que sí, algunas veces les contaba de mi vida personal, lo que hacía, el desastre que hacía cuando era niña, lo que le hacía a mi mamá, y yo les decía que era muy bonito, porque la infancia de ahora no se vive de los tiempos de antes. Ahora si no están colgados al internet, están ahí enredados con el teléfono o la computadora. Yo siempre le dije que esa era la mejor niñez que yo pude haber tenido, más allá de que no me hayan dado, no sé, leído cuentos, mi papá tiempo, todas esas cosas. Fue una niñez muy feliz. Y bueno, yo les contaba a ellos lo que hacía, todo. Y ellos como que por ahí, bueno, como yo ya tengo 3 hijos grandes, era un nene de 4, ellos me dicen, mamá, tanto va a ser, yo me hubiera aburrido en tu época. Y por ahí, bueno, sí, o sea, digamos, dialogábamos, te preguntaban, indagaban, pero como que tengo un hijo también que él me decía, no sé, yo hubiera estado en ese tiempo, no sé si hubiera sobrevivido, me dice, porque no sé, me parece que lo viene más fácil, digamos, el tema de la tecnología. Y yo le dije, pero o sea, le contaba que era lo mejor que teníamos, no sé, pero bueno, ahora, no sé, a los chicos les cuesta tanto, le digo, vivir esa infancia que nosotros tuvimos. Y bueno, o sea, cuento nunca le leí porque tampoco, siempre fue una mamá ocupada en el trabajo, no tenía tiempo, y bueno, los chicos en su mundo, profe. Sí, es eso, o sea, no necesariamente eso como les aclaraba, no es necesario que nos sentemos con un libro a leerles, pero por ahí el hecho de contarles nuestras historias, nuestras aventuras, porque eran más o menos un libro, hace a esa interacción, a que nos presten atención en algunos aspectos que ni siquiera crean que era posible que podamos hacer eso, pero va generando otra relación, otro ir y venir de información y está buenísimo. Gracias por tu aporte. Profe, Sí. una cosita más, o sea, este curso me está ayudando muchísimo, porque yo siempre digo que ahora tengo mi nene de 4 años, a donde estoy aprendiendo a ser mamá y cosas que lo que no hice con mi otro niño, o sea, lo estoy haciendo con él. Este curso me ayuda muchísimo, profe. Qué bueno, es la idea que les pueda sumar cosas que las podamos poner en práctica y que veamos que no son un montón de ideas sueltas, sino que si las ponemos a funcionar dan resultados que están buenos. Gracias. Marta, sé que andabas hace rato como, ¿por dónde andabas, Marta? No, Amparo, eras vos la que estaba trabajando y saliste, ¿no? Que nos hiciste un recorrido turístico ahí que estaba buenísimo. Bueno, se nos está yendo la clase, de verdad, gracias por participar, por prenderse en todas estas cuestiones que yo les voy proponiendo y que están buenas, ¿no es cierto? ¿Vieron que no hay que tener tanto miedo? Está bueno. Bueno, contarles ahora para las compañeras, los compañeros que empezaron más tarde, que bueno, como les decía al principio, el día lunes no tuvimos clases por el feriado, entonces desde la fundación me dieron un día más para el lunes de la semana que viene, ¿sí? Así ustedes tienen tiempo de armar un juego, una actividad, algo que quieran exponer,
que esa es la tarea que yo les subí al grupo, que es la tarea integradora, es la que va a cerrar todo el módulo 4. Entonces ustedes tienen que armar ese juego, si va a ser un juego de mesa, dibujar cómo serían los pasos, qué diría cada uno de los casilleros, qué tema están trabajando con esa actividad, por ejemplo, si quieren trabajar inteligencia emocional, o qué es lo que están trabajando, y van a tener 5 minutos cada una, o cada uno para poder contar de qué se trata su juego, cuál es la idea, qué temas están trabajando, y cómo funcionaría. ¿Me entienden? Como les decía, hoy es la última clase que yo hablé, ya la próxima clase van a hablar ustedes, y con eso estamos cerrando el módulo 4, por lo cual les doy las infinitas gracias por haberse sumado, por haber No, participado, Luz Marina, no me rompa la planta. para Marina, poder, Luz Marina, te voy a pegar por con esto, ejemplo, esto de que les haya dado cosas que les sirvan, que ustedes vean que de verdad funcionan, que no era una locura traída así de los pelos. Si pueden ver la peli esa que les dije, véanla, está buena. Con respecto a los juegos, hay muchísimas ideas en internet, muchas ideas. Según el tema que ustedes quieran trabajar, hay muchísimas, que de hecho les enseñan cómo paso a paso pueden armar los juegos, ¿me entienden? Repito esto, no quiero que gasten una fortuna de dinero en armar un juego, no. Algo tranqui, algo que esté bonito, que demuestre. Y vamos a empezar a hacer esto de la exposición virtual. ¿Qué tal el nombre que le pusimos? ¿Les gusta? Entonces, nada, nos vemos el día lunes, Dios mediante, que estén bien. Muchas gracias. Y bueno, manos a la obra, como les puse en el grupo. Chao, chao, que estén bien. Profesora, disculpe. Sí. Jessica Gutiérrez, una pregunta. ¿Para cuándo la exposición? El ¿Para día qué día? lunes. El día Bien. lunes, en la hora de clase. ¿Y nos puede mandar la imagen por el grupo de WhatsApp de la película o me puede decir el nombre? Se llama Diarios de la Calle o Escritores de la Libertad. De las dos formas la van a poder encontrar. Bien, muchas gracias. No, por favor, está en internet, está en las redes, en Netflix, quien puede tener por allí Netflix también está allí. Véanla porque no tiene desperdicio, está buena, y bueno, me cuentan qué les pareció en el grupo después. Nos vemos, chau, chau. Así es. Gracias, hasta luego.